Hola de nuevo, continuamos con la presentación de los conceptos básicos de gestión económica presupuestaria que se corresponden con el módulo 4 de este título. Y de nuevo recuerdo que se trata de una presentación que sirva de guía o de orientación para el estudio del material básico o de los materiales complementarios que se aportan dentro del curso virtual, es decir, que no constituye un sustitutivo de esos materiales, es decir, que estudiar o leer o escuchar este vídeo no debe reemplazar el manejo de ese material que hemos puesto a vuestra disposición. En este vídeo vamos a presentar algunas ideas básicas sobre algo con lo que estamos relativamente acostumbrados, que es el presupuesto público, lo que incluye y sobre todo cuál es la normativa básica que lo regula. No se trata de que seamos expertos en gestión presupuestaria, ni mucho menos, sino que tengamos una cultura básica sobre qué es el presupuesto público en España, cuál es la legislación básica que lo regula y cuál es la estructura que suele adoptar o que necesita adoptar para considerarse como tal. Tenéis aquí la habitual imagen de un ministro de Hacienda presentando al Congreso los presupuestos o el proyecto de presupuestos de ese año. Aquí tenéis el de 2018, podríamos poner el de cualquier otro año donde siempre aparece el ministro más o menos con más o menos material o más o menos volumen presentando ese proyecto. Este sería el índice de este vídeo que trata sobre los presupuestos públicos y vamos a centrarnos en lo que es la legislación básica y haremos algunos apuntes posteriormente sobre la estructura presupuestaria, de los elementos más básicos de esa estructura presupuestaria. Comenzando por la legislación básica, en España, como para casi todo, como para todo, la legislación elemental arranca de la Constitución Española de 1978. Ahí están recogidos, en muy pocos artículos, los principios generales que debe cumplir la actuación presupuestaria del Poder Ejecutivo. Su presentación, su aprobación, su gestión, etcétera. A partir de la Constitución tenemos una serie de elementos normativos de distinto rango, comenzando por la Ley General Presupuestaria, con carácter general, que afecta a nivel estatal, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, porque aunque hagamos referencia al presupuesto, los presupuestos generales del Estado, las comunidades autónomas, que son otro nivel del Estado, tienen también su capacidad presupuestaria y su proceso y sus procedimientos presupuestarios, pero tienen recogido en esa ley orgánica, la LOFCA, los principios generales de financiación que deben cumplir en su gestión económica. También los ayuntamientos, a través de la Ley de Bases del Régimen Local del 85, disponen de una normativa básica para su gestión presupuestaria y económica, y en el mismo sentido la Ley Reguladora de Haciendas Locales de 1988. Comenzamos por la Constitución Española, artículo 134 de la Constitución de 1978, y en concreto en sus dos primeros puntos, en el punto 2, establece que le corresponde al Ejecutivo, al Gobierno, elaborar los presupuestos generales del Estado. Y a las Cortes Generales le corresponde examinarlo, enmendarlo, es decir, modificar la propuesta que le hace el Gobierno y, en su caso, aprobarlo. Volvemos a lo que contábamos en el vídeo anterior. El presupuesto es también un instrumento de limitación del poder legislativo frente al poder ejecutivo. Las Cortes, los parlamentos modernos, controlan al Gobierno y le autorizan a gastar, pero le controlan también. Es decir, que esa función está recogida precisamente en el artículo 134, en el punto 1 de la Constitución Española. El artículo 2 nos dice que los presupuestos deben tener carácter anual. Recordad la definición que veíamos sobre los presupuestos, que hay una previsión para un determinado tiempo, un determinado momento, un determinado periodo. Pues aquí se concreta y se dice que debe tener carácter anual, que debe incluir la totalidad de gastos e ingresos. Recordad esa definición, o en la definición que hablábamos de dos presupuestos, uno de gastos y uno de ingresos, del sector público estatal, dejando a un lado lo que ocurra con las comunidades autónomas, lo que hagan las comunidades autónomas con su presupuesto a partir de sus fuentes de financiación, donde se va a recoger el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
Luego establece cuál es el procedimiento, dice que el Gobierno debe presentar al Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración del periodo anterior y que debe aprobarse mediante ley, porque dice en su punto 4 si la ley de presupuesto no se aprobara antes del primer día del ejercicio, etcétera, etcétera. Bueno, estos son los elementos fundamentales de la gestión presupuestaria que se recoge en la Constitución española y que responde a esos principios que veíamos antes de limitación de la actuación del Poder Ejecutivo por parte del Legislativo y de control de sus propuestas de gasto, propuestas de ingresos. La misma Constitución del 78, en el artículo 156, se refiere a las comunidades autónomas. Dice que gozarán de autonomía financiera, es decir, para desarrollar y para ejecutar sus competencias, van a disponer de autonomía para preparar sus propios presupuestos, obviamente limitados y en el marco de la legislación básica a la que nos referíamos antes, la ley de financiación de las comunidades autónomas, ley general presupuestaria, etcétera, etcétera. Estos serían, digamos, los artículos de la Constitución española que se refieren al presupuesto y que es importante que conozcáis porque se establecen los principios generales de esa intervención. Volvemos a la legislación básica. Decíamos que está la Constitución 78, la Ley General Presupuestaria, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, nos referíamos a ella antes, y que es desarrollo de ese artículo 156 de la Constitución, y para el caso de entes locales, régimen local, la Ley de Bases del Régimen Local y la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Junto con la legislación presupuestaria básica, es importante que tengáis nociones elementales y así están recogidas en el material básico que os hemos proporcionado sobre cuál debe ser o cómo debe ser la estructura presupuestaria en nuestro país. De acuerdo con lo que se establece y los criterios de clasificación que suele establecer el Ministerio de Hacienda, porque le corresponde por ley a ese organismo hacerlo, el presupuesto tiene que dar información sobre la clasificación de los créditos. Los créditos es lo que puede gastar, por decirlo de una forma mucho más sencilla. Esa clasificación tiene que decir cuál es el destino de los créditos, tiene que informar también sobre el origen de los créditos y la naturaleza de esos créditos de gasto. En concreto, la Ley General Presupuestaria establece 3 criterios de clasificación presupuestaria que son los importantes y los que vamos a intentar explicar brevemente, dar algunos apuntes sobre qué consiste cada uno de ellos. Se trata de una estructura que es de aplicación al Estado, a los organismos estatales, pero en el caso de empresas públicas, de la Seguridad Social, de organismos autónomos, las estructuras presupuestarias pueden diferir, no tienen por qué seguir exactamente esa definición ajustada a esos 3 criterios. La estructura presupuestaria puede, si la observamos desde el punto de vista de los ingresos, que es ese segundo subpresupuesto al que nos referíamos antes, va a estar definida, la define el Ministerio de Hacienda, y va a permitir estructurar o ordenar el presupuesto atendiendo a las unidades orgánicas, a los órganos a los que corresponden esos ingresos como herramientas de gasto, de posterior gasto y por categorías económicas. Cuando se hace referencia a una clasificación orgánica estamos pensando en los tipos de centros, gestores estatales que tienen presupuestos de ingresos independientes, es decir, que tienen presupuestos de ingresos propios con los que llevar a cabo su función. La estructura presupuestaria puede ser también, o puede observarse desde el punto de vista de la estructura económica de los ingresos, es decir, de dónde vienen los ingresos que reciben las unidades orgánicas para su gestión económica. Se suele diferenciar entre ingresos no financieros, ingresos corrientes, ingresos de capital, ingresos financieros. Y por capítulos va a depender de cuál sea la fuente concreta, el origen concreto de cada uno de los ingresos. Pueden ser ingresos que vienen de impuestos directos, de cotizaciones sociales, de impuestos indirectos, de transferencias, de tasas, precios públicos, de venta o enajenación de activos financieros, etc. Si observamos la estructura presupuestaria desde el punto de vista de los gastos, retomamos esta triple estructura funcional que va a depender de cuál sea la función o el tipo de función que ejecuta el órgano correspondiente según la naturaleza de las actividades. Podemos distinguir también según la estructura orgánica en función de cuáles sean los centros gestores de esos recursos y podemos distinguir también una estructura económica diferenciando entre
gastos corrientes y gastos de capital, que son, va a depender de cuál sea la función a la que va dirigida cada uno de esos gastos. Por último, una clasificación funcional, lo decía, como señalaba antes, va a permitir desarrollar o concretar y conocer, por tanto, las cifras según la finalidad y según los objetivos que persigan lograr los centros gestores con ese gasto. En realidad se trata de la principal estructura de clasificación de los gastos, según las funciones, según sea sanidad, educación, defensa, etcétera, y se agrupan los créditos según, se van a agrupar los créditos según grupos de funciones. Si fuera orgánica, esa clasificación nos va a mostrar información de los gastos ordenados por unidades administrativas, por ejemplo, distinguiendo entre ministerios, lo que se habla de secciones presupuestarias, o distinguiendo entre centros gestores de gasto, estaríamos hablando de servicios. Por último, la clasificación de los gastos desde el punto de vista económico, la clasificación económica, va a mostrarnos, va a reflejar en el presupuesto esos gastos ordenados por su objeto, y va a ser el fundamento o la base de la contabilidad presupuestaria, que es una de las fases también del proceso de gestión económica presupuestaria. Ahí es posible distinguir los gastos de operaciones corrientes, gastos de operaciones de capital y gastos de operaciones financieras. Bueno, con esto he intentado presentaros los conceptos más elementales. En realidad daría para un programa completo, un título completo. La gestión económica presupuestaria es una cuestión muy compleja, muy complicada. Por eso aquí lo único que pretendemos es que dispongáis de conceptos básicos y ideas muy generales sobre esa realidad que es la gestión económica presupuestaria.